Me presento, les cuento que estamos grabando esta reunión, probablemente después la subamos al sitio, en caso de que necesiten volver a ver alguna de las cosas que charlamos hoy. Les cuento, yo soy Rosario, también soy parte de Tecuoya, y vamos a aprovechar este rato antes del panel de ambiente para hablar un poco sobre el entregable que tenemos para el día de hoy. Ya lo estuvimos viendo por ahí en el encuentro de ayer y un poco esta mañana. Vamos a estar atravesando un proceso de pensamiento y diseño a lo largo de todos estos días y estamos ahora en el momento de la empatía. Así que vamos a empezar con toda en este taller. Los que pueden, las que puedan, si tienen buena conexión, se prenden la cámara, así nos sentimos un poco más cerca y que podemos estar juntos en el mismo espacio. El micrófono, por favor, siempre silenciado, al menos que hagamos como algún pedido de intervención. Y yo les voy a hacer varias preguntas, los invito a que participen, así no se aburren solo de escucharme a mí, y lo escriben en el chat. Hoy a la mañana nos juntamos, pudimos hacer una introducción a este día que es más de introspección, de entender y de comprender las distintas aristas de la problemática que queremos trabajar como equipo. Hicimos una entrada en calor esta mañana y hoy vamos a hablar entonces de la herramienta del día de hoy, que es el árbol del problema, y vamos a tener una conversación con dos panelistas de lujo sobre cuestiones ambientales, que son obviamente las que nos convocan en este Zoom particular. En este mismo momento está sucediendo en simultáneo lo mismo, pero con el panel de educación, donde obviamente van a tener dos oradores que conversen sobre esa temática. Bueno, yo ya me presenté, soy Rosario. Perfecto. Arrancamos entonces con esta imagen. Yo les voy a pedir que escriban en el chat qué es lo que ven. ¿Qué imagen ven acá? Si yo les presento esta imagen, ¿qué ven? Me escriben en el chat. A ver, ahí ya empezaron. Un pato, un pato, un pato, un pato. Uy, un conejo. Un pájaro, bueno. Un pelícano, ok, acá se pusieron como más, como con mayor conocimiento. Un pedazo de árbol, muy interesante desde ese punto de vista. Un pato, un conejo. Apa, y acá Andrea dice, es un conejo y es un pato. Exactamente. Para las que no lo vieron todavía, si se fijan, mirando para allá y con las orejas como hacia atrás, tenemos un conejo. Y en cambio, hacia el otro lado, las orejas del conejo serían el pico del pato. Y mirando hacia allá, tenemos un pato. Le falta nariz para hacer un conejo. Tiene como una naricita acá. Más bien le faltaría la boca, ¿no? Para hacer un conejo. Bien. ¿Qué es lo que queremos decir con esta actividad súper rápida de esta imagen, ¿no? Que por ahí algunos ven un pato, otros ven un conejo, y en definitiva se ven las dos cosas, ¿sí? Por ahí algunos cuando empezaron dijeron, che, pero hay solo un pato, no sé quién ve un conejo, pero yo no veo un conejo. Y por ahí cuando otros ya decían, che, hay un conejo, hicimos el esfuerzo y dijimos, ah, sí, es verdad, existe también la posibilidad de que esto se vea de otra forma, y están bien las dos cosas. Tenemos un pato para un lado y un conejo para el otro lado. ¿Por qué contamos esto? Porque hoy vamos a hablar de la observación activa, que es una parte clave y fundamental para esta primera etapa del desarrollo de nuestro proyecto. Es nuestra gran aliada para poder entender todas las partes que tiene la problemática que queremos trabajar. Para eso necesitamos trabajar la empatía, una palabra sobre la que ahora vamos a hablar. Es importante además no caer en sesgos al momento de encontrarnos con nuestra problemática, porque muchas veces pensamos que, como todas las personas, obviamente actuamos desde nuestro sistema de creencias, y quizás ese problema tiene otras aristas que se me están salteando, que se me están pasando, y que tengo que volver a traerlas para poder entenderlo de la forma más global que pueda. Y acá apareció esta palabra tan importante, que es la empatía. Les voy a pedir que me comenten en el chat qué saben de la empatía, escucharon, no escucharon esta palabra, qué es, por qué estamos hablando de empatía en un taller de
pensamiento de diseño, de ambiente, de armado de la problemática. Es una virtud, dice Guadalupe, perfecto. ¿Qué es la empatía? A ver, alguien que me escriba. Es la capacidad de sentir lo que siente el otro, ponerse en los zapatos del otro, escucharlo, poder entenderlo, respetar al otro, perfecto. Todo esto es, sin duda, la empatía. Pero además, es justamente como dijeron ustedes, es una capacidad, más que una virtud, una capacidad que tenemos todos, que tenemos todas, de identificarse con alguien, de compartir sus sentimientos, de ponernos en su lugar, entender cómo siente y cómo piensa la otra persona, desde lo que el otro es, con lo que tiene, con lo que puede, con su historia, y hacerlo incluso, aunque no estemos de acuerdo, con lo que siente, con lo que piensa, con lo que dice la otra persona. ¿Y por qué les parece que es tan importante para este momento del proceso desarrollar la empatía, ¿no? ¿Por qué necesitamos sentir con el otro y no sentir por el otro, sino entender 100% desde dónde está parada la otra persona, ¿no? Para comprender las problemáticas, exactamente, es una de las posibilidades. Acá tenemos una explicación muy linda de Amy Copland, una investigadora que habla sobre la empatía, que habla sobre todo de que puedo entender a la otra persona, aunque estoy profundamente involucrada en lo que él o ella está experimentando, pero nunca pierdo mi sentido de identidad. No puedo entender un lado y el otro de lo que estoy viendo, ¿no? Nosotros vamos a hablar de la empatía, porque exactamente como dicen ustedes, es clave, es la herramienta súper necesaria y que muchísimas veces pasamos por alto para poder partir del problema. Si no partimos del problema y vamos derecho con la idea que tenemos, probablemente nos estemos olvidando de un montón de cosas en el camino y no estemos tomando en cuenta las necesidades de mi usuario, que seguramente las puedo identificar si hago este recorrido de empatizar con la persona que está padeciendo esta problemática. No podemos hablar de problemáticas ambientales, y podemos empatizar con eso, ¿no? Exactamente, y como dicen acá, entonces podemos identificar necesidades, ¿no? Identificar las necesidades es clave y tenerlas muy en claro para poder desarrollar una solución que sea adecuada, porque muchas veces pensamos que nuestra idea está buenísima y vamos, y probablemente si no funcione, nos cueste muchísimo encontrar qué fue lo que pasó. Si mi idea está buenísima, ¿cómo es que no funciona? Si mi idea es brillante. Y probablemente porque no detectamos a tiempo las necesidades de las personas usuarias a las que nos queremos dirigir. Por eso a nosotros nos gusta decir que tenemos que estar enamorados y enamoradas del problema que elegimos, ¿sí? Nuestro móvil, lo que nos mueve, lo que nos hace vibrar es resolver esta problemática, ¿no? Y esta es una recomendación para todos los equipos que seguramente la tienen también en las guías de trabajo. Elijan como equipo una problemática que los conmueva, que digan, yo quiero hacer casi cualquier cosa para poder resolver esto me moviliza, me entusiasma, estoy dispuesto a trabajar para resolver esta problemática. No, digo, no en un sentido así, bueno, voy a resolver un problema, sino como, esto a mí me moviliza, de verdad tengo un interés muy profundo, porque esto por lo menos en algún punto muy chiquito empieza a tener una respuesta. Desde el proyecto que yo, desde mi lugar, puedo aportar para que esto deje de ser una problemática tan pesada. ¿En qué momento estamos del proceso? Si se acuerdan, ayer hablamos de todo lo que es este proceso de pensamiento de diseño, de design thinking, que requiere estas habilidades de empatía. Es un proceso que, aunque lo vemos lineal, no lo es, porque es sumamente iterativo. Nos invita a estar constantemente yendo y viniendo, iterando, es decir, rescatando nuevos puntos de vista de las personas usuarias. Nosotros esperamos, testeamos, a ver, che, esto funciona, ¿te parece? ¿Es por acá? ¿No es por acá? Y recogemos lo que nos dicen las personas usuarias, porque son quienes están en el centro de lo que estamos haciendo. El problema con esas personas son centrales para poder empezar a construir mi solución. Hoy estamos acá, estamos empatizando con esa problemática, conociéndola en profundidad, entendiendo todas sus partes. Si conocemos a alguien que está más cerca de esa problemática, le podemos escribir,
para que nos cuente, para poder entender y sumergirnos, meternos de cabeza 100% en ese problema que queremos resolver. Esta primera parte requiere sí o sí, como decíamos al principio, observación, muchísima capacidad de observar, de encontrar, a ver qué cosas nuevas están pasando que no tenía en cuenta antes. Che, mira, esto es nuevo, esto es un insight, algo que no consideraba y que evidentemente es importante dentro de las necesidades que tiene mi usuario dentro de esta problemática. Es el momento de meternos bien a fondo en el problema. Ya va a haber tiempo para pensar una solución, ya va a haber tiempo para poner a nuestros cerebros a ser súper creativos en relación a qué es lo que queremos construir, pero hoy estamos acá y tenemos que mirar hacia adentro de la problemática. Como les decía, este proceso, que parece lineal, se parece mucho más a esto que a esto, porque durante todo este primer momento es el momento de empezar a recopilar información, entender el problema, sumergirnos en eso, es bastante confuso, y se va acomodando de a poco, a medida que vamos entendiendo más el problema, vamos seleccionando también, ¿sí? Porque un problema puede ser infinito, y la idea es que también, a partir de las herramientas de hoy, puedan seleccionar una parte de ese problema al que nos queremos enfocar como equipo, ¿no? Como esta partecita es a donde nos vamos a enfocar y todo lo demás es súper importante, pero no podemos dar la respuesta en este momento, ¿no? Y con eso, entonces, con toda esta explicación de qué es la empatía, por qué la necesitamos y demás, vamos a hablar del árbol de problema, que es puntualmente el entregable que tenemos hoy. A ver, ¿cómo empezarías vos con una idea de proyecto desde lo microcomunidad a lo macro empresas? Buenísimo, Luis, te estás adelantando un pasito, así que vamos a hablar primero del árbol y después vamos con algunas de estas preguntitas. Una cosa importante, hoy no hablamos de la idea, no hablamos de soluciones, hoy se habla de problemas. Es un bajón y sí, pero es necesario. Hoy tenemos que hablar de la problemática, mañana vamos a hablar de ideas, pero hoy es importante que no nos adelantemos un paso. El entregable del día de hoy es el árbol de problema. Es una herramienta que nos sirve para poder diseccionar esta problemática tan grande en partes más chiquitas que sean abarcables por nuestra acción. ¿Sí? Nos sirve además para determinar cuál va a ser nuestra acción, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestro método de intervención? Vamos a elegir el problema, seccionarlo en partes más chiquitas, más diferentes entre sí. Obviamente esto es como para estudiar el problema. En la realidad todas estas cosas están mezcladas, pero es necesario que podamos separarlas para poder analizarlo en profundidad. ¿Cómo lo vamos a completar? Como siempre, entran al sitio www.hackathonap.com, se descargan la guía de trabajo del día de hoy, junto con esta plantilla, van a tener este mismo árbol como una plantilla para poder descargarla y completarla. Y van a, como equipo, trabajar sobre lo siguiente. En primer lugar, ¿cuál es el problema que eligieron? ¿Cómo formulo esto? Traten de hacerlo lo más local posible, ¿sí? Porque, bueno, la contaminación, un problema gigante. ¿La contaminación en dónde? ¿Qué tipo de contaminación? Y quizás es el exceso de plásticos en La Plata, ¿sí? Y podemos entonces hacerlo un poquito más chiquito para poder también limitar nuestra acción. Empezamos por ahí. Después vemos si nos expandimos, pero empezamos por ahí, que es lo que conozco, lo que tengo cerca y lo que sé que puedo contestar en profundidad. Seguimos entonces con el número 2. ¿En qué lugar se da? Bueno, vamos a empezar por La Plata. Yo ya sé que esto sucede en todo el mundo, pero no vale poner en dónde sucede en todo el mundo. Entonces, gigante. ¿En qué lugar se da? Y quisiera en este momento poder centrarme en este espacio geográfico limitado, ¿sí? Algo que pueda abarcar. ¿A quiénes afecta puntualmente? ¿Los conocemos? ¿Son ustedes? ¿Por qué es esta pregunta? Porque justamente con esto que hablamos de la empatía, pongámosle caras a estas personas que nos estamos imaginando, que están padeciendo esta problemática y demás. ¿Quiénes son? ¿Los conocemos? ¿Somos nosotros? Sí, che, la verdad que a mí esto me afecta. Vieron que ahora dicen que también a muchos nos pasa que tenemos como ansiedad ambiental, ves por todos lados que todo está y estamos jugadísimos y que decís, y la verdad esto a mí, y quizás hasta emocionalmente me afecta. Entonces, ¿quiénes son? ¿Son ustedes? Y capaz que sí, entonces, buenísimo, porque entonces tengo el problema súper cerca, pero además, ¿a qué comunidad?
¿Quiénes son? ¿Cómo es esa persona a la que le afecta esta problemática? De vuelta, las respuestas que sean lo más ajustadas posible, ¿sí? Que no sea a todo el mundo, a todas las personas, a todos los millennials. No, pongámosle nombres, ¿sí? Tratemos de ser lo más descriptivos que se puedan. Después, vamos a la siguiente pregunta, que es la 4, que es, ¿conoces organizaciones o personas que trabajen para solucionarlo? Si conocen, escríbanlo, súper importante, porque entonces vamos como armando un mapa de actores que son relevantes para mí, para entender en profundidad esta problemática. Che, ¿quiénes están trabajando? Y bueno, hay una organización, está Rewilding, está no sé quién, está Eco House, está... Bien, lo escribo. Tengo que tener un mapa en mi cabeza de a quiénes tengo que acudir cuando necesite todavía más información. O a quiénes les voy a decir, che, mira, estoy pensando esto, ¿qué te parece? Porque son personas que están expuestas constantemente a esta problemática, que están desarrollando otras cosas para poder solucionarlo y que entonces van a poder darme un feedback súper nutritivo para mi proyecto. Y vamos ahora sí con las raíces de este árbol, ¿sí? Que son las causas, es decir, ¿por qué este problema existe? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que eso sea un problema? ¿Qué pasa antes para que esto hoy sea un problema? ¿Podemos actuar sobre esa causa? ¿Cuáles son esas causas? De vuelta, respuestas ajustadas, ¿sí? Localizadas. Y por último, nos vamos entonces a los frutos del árbol, es decir, las consecuencias. ¿Qué efectos tiene esa problemática? ¿Sí? Podemos actuar sobre acá debería decir consecuencias, puede pasar. ¿Podemos actuar sobre esa consecuencia, sí o no? Hay una lista de consecuencias, cosas que pasan, las vemos por todos lados, las vemos todo el tiempo. ¿Cuáles son? Muy importante poder hacer esta diferenciación, ¿no? Esto es una causa, esto sucede antes, y esto es una consecuencia, esto sucede después de que este problema existe, ¿sí? Completan esto como equipo, y así como lo tienen, este archivito divino, simpático, lo suben a la web de la hackathon, que ahora se las paso por el chat, www.hackathonap.com. No se entrega hoy, tienen tiempo hasta mañana a las 6 de la tarde para entregarlo, así que no se preocupen que no queremos que sigan la noche de largo, sino que todavía hay tiempo, tienen todo el día de mañana. Pueden subir todo a último segundo solo para estar súper seguros, no lo recomendamos para nada. Lo que sí está bueno que sepan es que puedes subirlo hoy, y si vas avanzando, como este es un proceso iterativo, si vas avanzando y vas recogiendo otras cosas que te parece importante agregar, puedes cambiar todo hasta el domingo, ¿sí? Pueden editar todo hasta el domingo. Recuerden que este es un proceso de innovación abierta. Necesitamos de esa iteración, esa devolución constante, y tenemos la posibilidad de editar todo hasta el domingo, ¿sí? Espero haber resuelto esas preguntas. Unas cosas importantes antes de pasar al panel, que sé que muchos están ansiosos por eso. Esto ya lo expliqué. Antes de pasar al panel, algunos avisos parroquiales. Muchas personas comentaron, che, sigo sin equipo, ¿cómo hago? Hablen con su facilitador, con su facilitadora, y los va a poder reubicar. Se pueden reagrupar entre ustedes, avísenle a su facilitador, les pido por favor. Se pueden reagrupar, si che, me quedé solo, me quedé sola, ok. Yo también estoy sola, ok, nos enganchamos, somos un equipo nuevo, ¿sí? Eso lo pueden hacer sin problema. Y hagan todas las preguntas que tengan, además las pueden hacer desde el sitio, ¿sí? hackathonap.com, se fijan, se descargan la guía del participante, y cuenten mucho con su facilitador para que podamos ir resolviendo todas las cosas que vayan sucediendo. A ver si hay alguna pregunta más, si no, el problema es que mi facilitador tampoco contesta. Uf. Bueno, Luca, déjanos, si querés pasarme ahora por privado tus datos, así te ayudamos a localizar y que alguien te adopte. Sí, Luis, podés pasar a la parte de educación sin problema, fíjate en el mail está el otro Zoom también. Bien, entonces, los voy a dejar ahora con... Perdón. Sí. No, sumo ahí que también para llegar a este entregable, que es el árbol de problema, que es el que estuvimos viendo, hay varias preguntas fueron... Uno solo se ha presentado, hay dos chicas.
hoy hemos dicho, bueno chicos, ¿qué Decían tal? hoy, Y ¿qué nos estamos vemos a las escuchando? Ahí está. A ver ahí. Ahí estamos. Lo que decía era que para llegar al árbol de problema, en la guía de trabajo van a tener 2 ejercicios anteriores que los van a ayudar a llegar al problema final. Vieron que Roche hablaba de que a veces tenemos un problema muy grande, que no sabemos bien quién es quien lo padece y demás, entonces los ejercicios previos nos van a ayudar a llegar a ese resultado. Bien, exactamente. Recuerden que en el sitio pueden ahí descargar las guías de trabajo, se van a la guía de hoy, hoy es el día número 1 en el que estamos cargando entregables, descargan la guía, pueden hacer esos ejercicios, completan el árbol de problema y los cargan desde el sitio en un botón grande que dice cargar entregables. Lo suben, se generan un usuario y ya lo dejan cargado en la web. Bien, ahora sí. Perfecto. ¿Me escuchan bien, no? Bien. Vamos a pasar a la segunda parte del día de hoy. Yo me voy a quedar acá, me pueden mandar por privado cualquier consulta técnica que tengan en relación al armado del proyecto, de cómo hacemos esta primera parte y demás. Me preguntan desde el chat por privado, sí, pero me parece súper importante que aprovechemos este rato de conversación interesantísimo con un panel de lujo que tenemos para poder hablar en serio de problemáticas ambientales súper interesantes. Los voy a dejar con Yoyo Riva, él es el director de Tepoya, que nos va a acompañar moderando este panel y va a presentar a los 2 oradores de lujo que tenemos. Yoyo, tenés que... Ahí está. Sí. Gracias, Rochi. Y gracias, Cali. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy felices que estén acá, desde todos lados de Argentina. Estuvimos diciendo que desde todas partes de Argentina están. Y estamos muy felices de los 2 oradores que van a estar participando ahora. La idea es que sea hacerles unas preguntas, que sea un diálogo, que nos cuenten desde su mirada. Son 2 personas que vienen trabajando hace tiempo en estas temáticas, digamos, en tema ambiente, desde 2 organizaciones que son súper inspiradoras y que están teniendo mucho impacto en temas ambientales, así que creemos que está buenísimo poder contar con ellos para que nos inspiren. También, si ustedes le van surgiendo preguntas, está bueno que si quieren las pueden ir escribiendo en el chat, en los comentarios. Y después también al final digamos, primero yo le voy a ir preguntando a Federico y a Diana, pero después sí, si hay tiempo, la idea es que también ustedes puedan hacer preguntas directamente. Así que igual de todas maneras, desde que arranquen, ya pueden ir preguntando en el chat. Así que quizás arranco preguntando y pueden comentar ahí en el chat, ¿quiénes de ustedes conocen EcoHouse y quiénes de ustedes conocen Rewilding? Así que arrancamos por ahí. O sea, si conocen alguna de las dos, ponen EcoHouse o Rewilding y vamos por ahí. Y si no conocen, ponen no, todavía no conozco y hoy es un excelente día para que conozcan. Rewilding, el proyecto también Patagonia Azul. EcoHouse, ¿no? Conozco las dos, está bueno. EcoHouse, Rewilding, no conozco ninguna todavía. Espectacular. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con Diana Friedrich y Federico Pellegrino. Primero los presento. Ahí, Juancho, no sé si puedes ponerlos en pantalla a los dos, pero los presento. Diana es coordinadora de proyecto Patagonia Azul de Rewilding Argentina. Ella es naturalista y aventurera. Estudió una tecnicatura en conservación de la naturaleza en Sudáfrica, que la llevó a trabajar en varias reservas naturales en Zimbabue, Kenia y Tanzania. Coordinó el trabajo de campo en el proyecto Macatoviano de Aves Argentinas durante 3 temporadas y trabajó como técnica de campo en los proyectos de reintroducción de osos hormigueros gigantes y guacamayos rojos de Rewilding en Argentina. Hoy vive en Camarones, que para que algunos sepan dónde es Camarones, ya nos contará para los que no sepan, y coordina el proyecto Patagonia Azul. Rewilding Argentina es una fundación creada para enfrentar y revertir la extinción de especies y la degradación ambiental resultante, recuperando la funcionalidad de los ecosistemas y fomentando el bienestar de las comunidades locales.
Bueno, hola Diana, ahora presento a Fede. Federico Pellegrino es activista ambiental y estudiante de Ciencia Política en la UBA. Es coordinador del Departamento de Investigación y Política para la Sostenibilidad de Ecohouse Global y miembro de Alianza por el Clima. Ecohouse es una organización sin fines de lucro especializada en educación, política, economía y voluntariado para la sostenibilidad. Tiene más de 700 voluntarios intentando hacer algo positivo por el mundo. Se organizan en 9 departamentos, 31 programas y 6 sedes y no paran de crecer. Es impresionante lo que están haciendo. Así que, bueno, Diana, Federico, Diana, tuviste un temita ahí de conexión, pero ya pudiste sumarte, qué bueno. Acá estoy. Perfecto, ¿nos escuchás bien? Perfecto, Sí, Fede, vos sí, también, ¿no? Sí. Todo perfecto. Buenísimo. Entonces, arranco. Ayer, quizás esta introducción para los dos, y quizás para todos en realidad. Ayer no sé si vieron todos los participantes, los y las participantes, que hubo un panel intergubernamental sobre el cambio climático en Naciones Unidas. Y mi hija ahí sacó, y Naciones Unidas sacó un nuevo informe con titulares alarmantes que dan dimensión del problema que enfrentamos. Entonces quizás antes se hablaba de cambio climático y hace un tiempo ya se empezó a hablar de crisis climática. Entonces, quizás para empezar, sería bueno para nosotros que nos cuenten un poco su mirada sobre esto, digamos, porque la crisis climática es una alerta roja para la humanidad, es el máximo y más prioritario nivel de alerta debido a los riesgos y peligros que conlleva, lo que estamos viendo en las noticias todos los días y todo. ¿Qué pasa si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo? ¿Qué, digamos, alcanza con dejar de hacer problemas? ¿Alcanza con dejar de contaminar? ¿Hay que hacer algo más? Quizás, Federico, ante tantas situaciones alarmantes, me gustaría preguntarte por dónde podemos empezar. ¿Cómo podemos partir del problema para entenderlo mejor, para ser más abarcable y no sentirnos tan impotentes frente a este problema, ¿no? Sabiendo que es tan urgente la solución, tan urgente atacar el problema y es tan grande, y acá hay 122 participantes queriendo pensar soluciones para eso. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cuán grave es y por dónde empezar? Bueno, acerca de la gravedad de la crisis climática. Es realmente el desafío más grande que tenemos como humanidad, y por lo menos en lo que va del siglo XXI y lo que dice la ciencia que va a pasar. Y esto no es algo que lo diga yo o que lo diga Ecohouse solamente, que por ahí podemos llegar a tener un sesgo ambiental, o se puede pensar eso. Esto lo dice el Foro de Davos. El Foro de Davos es un foro donde se juntan los empresarios, los políticos, los académicos y académicas más importantes del mundo, y elaboran un informe. En el 2020 elaboraron un informe sobre los riesgos globales que hay en el mundo. ¿Cuáles son los principales riesgos globales? Es decir, si tenés una empresa, si tenés una casa, si vivís en este planeta, si consumís los recursos, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tenemos? Y plantearon 5 en el 2020. ¿Cuál fue la primera? La falla en la acción contra el cambio climático. La primera. O sea, la gente más importante del mundo, o bueno, por lo menos a lo que nosotros decimos que son importantes, se junta en un lugar, piensa los problemas que tenemos como humanidad para sus negocios, para nuestra vida, y ponen la falla contra el cambio climático. Segundo, hay un temita menos grave que el cambio climático, que es la proliferación de armas nucleares. O sea, estamos hablando de bombas atómicas que, bueno, como pasó en el 45, mata gente a lo loco. ¿Cuál es el tercer desafío que tenemos como humanidad, a lo que nos tenemos que preocupar? La pérdida de biodiversidad. Estamos perdiendo especies a lo loco. La ONU dice más de 100 especies por día. El cuarto es el clima extremo y el quinto es la crisis de agua. Crisis de agua, no sé si hace poco escucharon a la vicepresidenta de Estados Unidos que decía en el siglo XX las guerras eran por el petróleo, en el siglo XXI van a ser por el agua. Entonces, estamos hablando de que la gente que por ahí tiene más informes o incluso está todos los días estudiando acerca de los desafíos que tenemos como humanidad,
ponen a la crisis climática primera. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué la crisis climática es un problema para nuestras sociedades? Básicamente porque las sociedades, o sea, donde vivimos nosotros, se construyeron y dependen de un ambiente y de la naturaleza. Entonces, cuando colapsan estos ecosistemas, producto de que cambia muy rápido la temperatura, estamos hablando de que en el último informe que nombraba yo, en los últimos 2000 años nunca se había visto tanto aumento de la temperatura tan rápido. Y cuando ves los gráficos, en los últimos 800.000 años, también se nota como la curva asciende muy rápido. O sea, entonces, esto es lo que hace colapsar los ecosistemas, y cuando colapsan los ecosistemas de los que nosotros y nosotras dependemos, nuestra vida empeora. Hasta hoy lo empezamos a ver poco. ¿Por qué? Y porque hasta hoy tenemos un grado 1 de la era preindustrial. Pero ya lo podemos ver, o sea, hace poco, no sé si vieron en las noticias, que en Canadá murieron más de 150 personas producto de las olas de calor, en Alemania y en China hubo inundaciones donde devastaron casas y donde murieron muchas personas. Bueno, Turquía ahora está prendiendo fuego, Grecia está prendiendo fuego, y una imagen de personas escapando en un barco y viendo cómo se prende fuego todo Turquía. Bueno, eso es la crisis climática, y ese es el problema que tenemos por delante. Y desde ya que nosotros y nosotras, siendo una persona desde el sur global, desde un país subdesarrollado, tenemos muchísima menos capacidad que otras personas. Pero eso no quiere decir que no podamos cambiar la situación actual. O sea, la cuestión está complicada, se va a complicar más según las proyecciones de la ciencia, pero sin lugar a dudas, la sociedad siempre fue un sujeto de cambio, un sujeto que cambió las cosas, y esto no es la excepción. Es decir, si cambiamos el clima, tranquilamente podemos cambiar a nuestras sociedades. ¿Y cómo pensar, empezar a pensar? Bueno, el problema principal es que estamos emitiendo gases de efecto invernadero, como el dióxido... entonces, estamos emitiendo gases de efecto invernadero, y esos gases se quedan atrapados en la atmósfera y entra la radiación solar y nos calentamos. Ese básicamente es el problema, muy mal explicado en 5 segundos, para poder empezar a pensar cómo hacemos eso. ¿Por qué estamos principalmente produciendo eso? Por la quema de combustibles fósiles. Pero bueno, me estoy adelantando, me parece, ya ahí va la respuesta. Buenísimo, gracias, Fede. Bueno, por acá algunos ponen re triste todo esto, che, y claramente es alarmante, pero seguramente también esta conversación nos vaya a pensar, como decía Fede, esto de... Fuimos parte del problema para generar esto, pero si generamos cambios podemos ser parte de la solución. Ahí, Diana, me gustaría, Fede nombraba uno de los temas, digamos, la pérdida de especies y todo eso, y a mí me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que estás haciendo ahí en Camarones, de tu experiencia personal, pero además también una pregunta un poco más amplia, que es, ¿qué rol juega la naturaleza en la captura de carbono? ¿Y qué posibles soluciones ves a este desafío? Bueno, hola a todos, muchas gracias por estar acá. Y bueno, sí, la respuesta de Fede fue súper completa, y obviamente todo esto es muy triste, y yo, más que seguir enfocando en la desesperación que puede generar todo esto, quiero como agarrar el mensaje desde otro lado, porque siempre hablamos de que el cambio climático, básicamente estamos en el horno, literalmente, y es como el gran problema, y estamos quizás todos los que nos dedicamos a la conservación y al medio ambiente muy enfocados en encontrar la solución. Y lo que yo creo de mi experiencia de trabajar en esto es que no existe una gran solución para el cambio climático y todos los problemas que generamos, sino miles de pequeñas soluciones, y que no tenemos que pensar que la solución tiene que ser igual de grande que el problema. Entonces, en eso ya yo veo un mensaje de esperanza, de ver que yo puedo, desde mi lugar, en mi pequeña comunidad, hacer un gran cambio, y que ese cambio no necesariamente va a salvar el planeta, como nos gusta decir, pero sí nos va a ayudar a adaptarnos al cambio que se viene. Porque el cambio climático no significa que vamos a
prendernos fuego, el planeta va a explotar y todos vamos a estar muertos. Significa que nos vamos a tener que adaptar a un montón de cosas nuevas que van a pasar en el mundo. Y que eso va a ser muy incómodo y va a ser una transición quizás, y muchas cosas van a ponerse media feas, pero estamos a tiempo de prepararnos para eso. Yo estoy trabajando acá en el proyecto Patagonia Azul, en rewilding, porque estoy también súper preocupada por el cambio climático y especialmente la extinción de especies, que son dos cosas que están totalmente relacionadas. Y lo que hace la Fundación Rewilding básicamente es crear áreas protegidas. Áreas protegidas son reservas donde la naturaleza puede volver a ser lo que era, nosotros le ayudamos a la naturaleza a regenerarse, a que las especies que faltan, que porque fueron extintas por el humano, vuelvan, a que las poblaciones vuelvan a estar en equilibrio, y que todo el ecosistema, que es como un gran cuerpo con un montón de órganos que tienen que funcionar juntos, a que vuelva a funcionar todo eso. Nosotros hablamos de ecosistemas completos y funcionales. Entonces eso estamos haciendo acá en Camarones, que es en la costa de Chubut, con un montón de mar espectacular. Desde acá donde estoy mirando el mar, y lo que me inspira a hablar es eso. Trabajamos también mucho con la comunidad para prepararla para lo que se viene, porque algunos saben, otros no, algunos están desesperados, otros parece que no, y lo que estamos trabajando es en esa transición, adelantarnos a lo que se viene y prepararnos para eso, para estar como más cómodos cuando no haya más petróleo, o cuando suba el mar, o cuando sea más difícil conseguir alimento, o cuando más especies se extingan. Así que mientras conservamos y restauramos, estamos tratando de prepararnos también. Y algo concreto que hacemos contra el cambio climático para capturar carbono es, estamos estudiando cómo están las algas, porque las algas son plantas que crecen rapidísimo y que capturan muchísimo carbono, y que estabilizan todo el ecosistema marino, y la estepa, los pastizales patagónicos, que están súper degradados y desertificados. Estamos intentando de encontrar una forma de restaurarlos, regenerar los suelos, básicamente, porque el carbono se almacena en el suelo. Entonces es muy importante que nosotros nos concentremos en la base de todo, que es el suelo, de donde sale nuestra comida. Básicamente todo está ligado al suelo, y nuestro suelo está muy enfermo en todo el mundo. Entonces, bueno, después les voy a contar un poco mejor cómo hacemos para sanar el suelo, y las algas. Gracias, Diana. Fede, de vuelta con vos. Te quería preguntar, entonces ahí ya nos fuiste contando, digamos, sobre la problemática, y quizás si nos pudieras pasar algunos datos de qué actividades humanas y qué países son los que explican este aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Que, bueno, entendemos que desde la revolución industrial claramente empezó a crecer a ritmos acelerados, sobre todo en las últimas décadas. Y si podés darnos, quizás para todos los participantes y las participantes que están hoy acá, contarnos sobre algunas actividades y actores que están, digamos, que están causando este aumento sin precedentes de emisiones, que quizás puede inspirar a estos equipos a decir, bueno, esos actores están causando esto, ¿qué solución? No de todo, o sea, no para solucionar todo a la vez, sino quizás en tal industria, en tal actividad, en tal cosa, podríamos pensar alguna solución para eso. Buenísimo. Para tomar primero los datos por ahí de Argentina, que estuve leyendo, me parece que somos todas las personas de Argentina. Hay un inventario nacional que saca el Ministerio de Ambiente. El último, que por lo menos está en internet, es el de 2019, donde ahí muestran claramente cómo lo divide por sectores. Entonces la energía es responsable del 53% de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite Argentina. La agricultura, la ganadería y la silvicultura y otro uso de la tierra es el responsable del 37%. Y ahí tenés como ya las dos caras de la moneda. Entonces tenemos por un lado los combustibles fósiles en la Argentina, que esos emiten muchísimos gases de efecto invernadero, son los principales
y también a nivel mundial, ¿no? Los combustibles fósiles para producir energía en realidad, que son básicamente petróleo, gas y carbón, son responsables del 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Esto es importante tenerlo en cuenta, los grandes responsables. Y esto hace, por ejemplo, que hay 100 empresas que son responsables del 71% de los gases de efecto invernadero emitidos, que muchas de ellas son, por supuesto, empresas petroleras y de la industria de la energía. Y después otra gran actividad y gran responsable de las emisiones de metano, que es otro gas de efecto invernadero, que no se emite tanto como el dióxido de carbono, pero queda muy concentrado en la atmósfera y termina calentando mucho, es la ganadería. Las vacas, tenemos muchísimas vacas en un planeta que no da para abastos para tantas vacas, lo vemos desde las sociedades hemos manipulado a las vacas, y ahora, por ejemplo, tenemos field dogs, es decir, que están encerradas ahí todo el día y emiten muchos gases de efecto invernadero, además de contaminar las napas y ser muy ineficientes en la alimentación. Entonces, acá preguntamos por la solución, basar o empezar a reducir en nuestra dieta el consumo de carne, principalmente de la carne vacuna. Es una solución muy interesante que puede ayudar muchísimo. Yo sé que esto puede sonar fuerte para si alguien lo escucha por primera vez. No, está diciendo un poco más del asado. Sí, bueno, lamentablemente, o por lo menos el consumo tanto masivo como lo estamos teniendo hoy, no es insostenible por la cantidad de personas que somos. Y después lo podemos dividir por países también. Hoy, actualmente, el principal responsable de las emisiones que se están emitiendo, tomando los datos del 2017, es China, que emite el 27% de los gases. Lo sigue Estados Unidos con un 15% y la Unión Europea con un 10%. Esos tres actores principales de gases de efecto invernadero ya emitieron, o sea, hoy están emitiendo el 50% de los gases de efecto invernadero del planeta, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, esta desigualdad en la emisión de gases de efecto invernadero. Después lo sigue India con un 7%, Rusia con 5%, Japón con un 3%, bueno, no importa, Irán, Arabia Saudita, y Corea del Sur y Perú, perdón, y Canadá con otro 2% cada uno. Después, esto dije que son las emisiones que están pasando hoy, ¿sí? Que están emitiendo, los principales responsables. Pero lo tenemos que ver también desde una perspectiva histórica, porque si no China te va a decir, bueno, mirá, yo para desarrollarme en estos últimos años emití mucho gases de efecto invernadero, pero vos contame lo que venís emitiendo desde 1800 con la Revolución Industrial. Entonces ahí tenemos otros datos muy interesantes, que es Estados Unidos como el principal emisor de gases de efecto invernadero con un 25%, después la Unión Europea con un 22%, y después China recién con un 13%. De vuelta, juntamos a estos tres actores en las emisiones históricas, y es más de un 65%. O sea, perdón, 60%. Es mucho lo que se emite. Y después, por supuesto, lo podemos dividir por clases sociales, porque no es lo mismo una persona que acá en la Argentina vive en un barrio popular que una persona que vive en un barrio residencial o en un barrio privado. Son personas que consumen distinto, ¿no? Entonces esa desigualdad económica y política en la cual vivimos hoy también refleja una desigualdad en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ahí los datos se ponen escalofriantes, porque el 1% más rico del mundo emite el doble que la mitad más pobre del mundo, ¿sí? Esto es mucho. El 10%, el 1%, perdón, y si tomamos al 10% más rico del mundo, es responsable de más de la mitad de los gases de efecto invernadero, el 52% de los gases de efecto invernadero. Esto es una guasada. Entonces también cuando pensamos los problemas, las soluciones, tenemos que empezar a encararlo de este lado, porque 100% la sociedad tiene que empezar a consumir menos. El nivel de vida que estamos llevando es insostenible, no hay planeta que aguante. Es decir, lo que dicen los expertos es que, por ejemplo, si consumimos todas las personas como un estadounidense promedio, necesitaríamos 5 planetas para regenerar lo que estamos consumiendo. 5 planetas. Y solo tenemos uno, ese es el problema. Pero entonces, a esa sociedad de consumo que tanto nos dicen que tenemos que apuntar, es insostenible. No podemos llegar todos a esa sociedad.
Entonces, cuando pensemos las soluciones, también tenemos que pensar esas soluciones en base a quién tiene que hacer más sacrificios, porque somos todos responsables del cambio climático, pero de manera diferente. Son responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, ¿sí? En la cantidad de responsabilidad. Eso nos hace... No, sí, yo. No, fuiste muy claro. Y seguimos pimponeando ahora con Diana. Ya vamos a hablar con vos, Fede. Y Diana, yo quería preguntarte, hace un tiempo el emprendedor Elon Musk, que fue uno de los fundadores de PayPal, de Tesla, que tienen, digamos que son estos autos eléctricos y autónomos, de SpaceX, tienen estos cohetes que salen al espacio, donó o puso $100 millones a disposición para buscar soluciones, buscar equipos que ideen soluciones tecnológicas para capturar carbono, ¿no? Entonces, bueno, esto desde ciertos sectores se tomó como algo muy positivo, de otros con críticas por las formas y eso. Y entonces la pregunta que quería hacerte es, ¿cuál es para vos el rol que la tecnología puede tener en los cambios que se necesite hacer? Si el cambio que se necesita es tecnológico o no lo es, si la tecnología puede ser un medio para potenciar un cambio, si es un fin, si las soluciones tienen que estar basadas en la tecnología o basadas en la naturaleza. Bueno, un poco, si nos puedes ayudar a pensar, reflexionar sobre eso, sobre por dónde tiene que venir la solución y qué rol puede tener la tecnología para jugar a favor y dónde quizás no es el lugar de la tecnología para actuar. Esa pregunta o lo que plantea Elon Musk me suena a que busquemos una máquina que capture carbono del aire. Y para mí, honestamente, eso me suena un poco ridículo porque esa máquina ya existe, son las plantas, ¿no? Las plantas son la manera más eficiente de sacar carbono del aire y meterlo en el suelo. Eso es lo que necesitamos hacer. Lo que estamos haciendo los humanos activamente es destruir las plantas y destruir el suelo. Entonces, por lo tanto, el carbono no tiene otro lugar donde ir que el aire, que es donde nos molesta porque calienta nuestro planeta. Entonces, yo considero que es ineficiente buscar una mejor máquina que un árbol o cualquier pasto para capturar carbono. Ya existe. Lo que tenemos que hacer con la tecnología es monitorear, a ver qué tan eficientes podemos ser en volver a capturar carbono con las plantas. Porque, por ejemplo, la Patagonia sufrió la desertificación durante 130 años de ganadería de ovejas, ¿no? Y como dice Fede, la ganadería es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Pero lo que pasa es que el problema no es el ganado, el problema no es la vaca, ni la oveja, ni ningún animal doméstico. El problema somos de vuelta nosotros los humanos, que no sabemos manejar los animales para que tengan su rol en la naturaleza. O sea, los animales son naturaleza. Los que hacemos el manejo de los animales somos los humanos. Y lo hacemos mal porque no entendemos cómo funciona la naturaleza. Entonces la tecnología nos puede servir para estudiar a la naturaleza, pero no para manejar o para reemplazarla. Nosotros acá en Patagonia, o sea, en todo el mundo en realidad ya existe el manejo regenerativo, la agricultura regenerativa, y esa tiene el potencial de revertir el cambio climático, porque usamos a las plantas no solo para comérnoslas, para cosecharlas, sino para que las plantas capturen el carbono. Si nosotros entendemos cómo hacer para cosechar, pero dejar lo suficiente de la planta en la tierra para que siga capturando carbono y metiéndolas a través de las raíces en el suelo, estamos salvados de alguna forma. Si en todo el mundo nos pusiéramos a producir de esa forma, no habría más cambio climático. Nosotros acá en Patagonia estamos haciendo manejo holístico o manejo regenerativo con ganado ovino. Significa que usamos a la oveja como herramienta para regenerar el pastizal y capturar carbono. El potencial de la tecnología en este caso, en este manejo, es medir cuánto carbono estamos capturando en el suelo a través de análisis de laboratorio, y después podemos
ya que estamos en este problema, el carbono se volvió un bien que se puede, ¿cómo se dice? Intercambiar, ¿no? Se puede vender. Nosotros podemos, si nosotros acá en este pastizal podemos capturar 1 tonelada por hectárea, que es el potencial que tiene este ecosistema, nosotros podemos salir a vender esa tonelada de carbono a, por ejemplo, $10 la tonelada, y con eso podemos hacer un bien a la naturaleza, haciendo mejor infraestructura para manejar aún mejor a nuestro ganado. Eso lo estamos haciendo actualmente y tenemos resultados increíbles. Otra cosa que podemos hacer es manejar los ecosistemas marinos de mejor forma. Hay un montón de empresas en Estados Unidos y en el mundo ya que están cultivando algas y mejillones y otros bivalvos para comer, para cosechar y para capturar carbono. Hay un montón de oportunidades de producir regenerativamente. Nosotros, sí, obviamente tenemos que dejar de consumir. Tenemos que dejar de consumir petróleo, y tenemos que dejar de consumir cosas innecesarias. Tenemos que trabajar para que las cosas se distribuyan de una forma más justa. Pero también tenemos que aprender a observar y a entender mejor la naturaleza y producir para no destruirla, porque se puede, no es que no existe, es que nosotros no entendemos, y cuando éramos pocos no importaba tanto, y ahora estamos haciendo un desastre porque somos un montón y necesitamos un montón y no entendemos. Entonces para mí el rol de la tecnología no es tanto reemplazar a la naturaleza, pero estudiar para ser nosotros más eficientes, siendo más rápidos. Entonces, si Elon Musk me da esos 100 millones o no sé cuánto, yo lo invertiría para en toda la Patagonia hacer manejo holístico con las ovejas y regenerar los pastizales. Buenísimo, Diana. Sabes que cuando comunicó eso, lo comunicó en un tuit. Entonces, entre las respuestas que tuvo, una fue en línea de la tuya, obviamente sintetizada en otro tuit, que una persona le decía, esa máquina ya existe, son los árboles, son las plantas las que están capturando el carbono. Me parece interesante. Claro, sí, dale. Y él está hablando de ir a buscar otro planeta. Ya tenemos este planeta. Ya, o sea, es cierto que al ritmo que lo estamos gastando hoy, necesitamos 5, pero si supiéramos administrarlo mejor, o sea, si nosotros vamos a otro planeta es para destruirlo, porque si no aprendimos en todo este tiempo a administrar los recursos de este planeta, vamos a terminar los de otro también, y los de otro también, y si hubiera, ¿no? Entonces, mejor quedémonos acá y fijémonos qué hay y cómo lo regeneramos. Para mí eso es moralmente mucho más aceptable que ir a buscar y destruir otro planeta. Bueno, los dos ejes de desafíos de este hackathon, uno era educación y otro es ambiente. Y claramente, bueno, parte del desafío en realidad se cruzan, educación y ambiente se cruzan todo el tiempo, porque quizás una de las cosas que tenemos que aprender es cómo aprender más de la regeneración, aprender más de la naturaleza, que es la que viene capturando carbono, y que incluso, vos decías también, y se decía también, esto de, se puede producir, digamos, si se produce una forma respetando las formas, los modos de la naturaleza, haciendo que incluso los animales estén en sintonía con eso puede capturar carbono. Incluso también se puede, no alcanzaría con que si nos volvemos todos vegetarianos, pero con monocultivo, también vamos a estar destrozando, ¿no?, el ambiente. Entonces, sí, totalmente. Eso es un punto muy importante, porque hoy en día los vegetarianos comen mucha soja, y esa soja se produce mucho para hacer biocombustibles y para alimentarle a las vacas, pero si no se comen las vacas, nos lo vamos a comer nosotros, y va a ser el mismo monocultivo de soja que está destruyendo los bosques y la selva. Entonces, hay que buscar la solución real, ¿no? Y la solución real solo puede estar en la naturaleza, porque nosotros somos naturaleza, no nos podemos desvincular de eso y volvernos robots tecnológicos que capturan carbono con máquinas y comen pastillas. No somos eso no va a salvar este planeta, porque las especies se van a seguir extinguiendo, y nosotros somos una especie del planeta, no nos podemos salvar solos. Gracias. Diana, ahora vuelvo a Fede. Fede, te quería preguntar, digamos, ahí nos contabas, bueno, sí,
el problema en Argentina, el problema en el mundo, el problema según, digamos, estratos sociales y todo. Entonces, este problema que es global y no tiene fronteras, al mismo tiempo, cada uno de nosotros lo vive y pasa la mayor parte del tiempo en algún lugar. O sea, muchos de los que estamos, o sea, ahora en este momento estamos 107 personas. Algunos en la ciudad, otros en el pueblo, en paraje, o en campos, en el medio del campo. Entonces, cada uno está viviendo desde un lugar distinto y seguramente podemos pensar soluciones distintas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos pensar y diseñar soluciones globales, pero desde lo local, desde nuestro lugar? ¿Es posible? ¿Por dónde se te ocurre a vos que podríamos empezar? Buenísimo. Bueno, justo me dejaste picando también para hablar un comentario ahí que vi, que medio chiste, medio verdad, que a mí me parece que cuando yo me empecé a enterar sobre el cambio climático decía, bueno, esto de que Thanos tenía razón, ¿no? Thanos es un personaje de Marvel que hace así y mata a mitad de la humanidad, entonces soluciona los problemas. Y la realidad es que no hay nada más lejos que la realidad que esa idea. De vuelta, hay que volver o sea, si matamos a la mitad de la población más pobre, es responsable del 7%, ¿no? Además de que es ética y moralmente inaceptable, pero tenemos que entender la desigualdad que hay en las emisiones, porque si no logramos entender que somos una especie, pero que hay desigualdad en los humanos, vamos a encarar el problema mal. O sea, las soluciones no van a servir para nada, porque si no entendemos que hay el 10% más rico que emite el 52% de los gases de efecto invernadero, y que es ahí donde principalmente se tiene que trabajar, porque de la mitad más pobre hay 800.000 personas hoy que no tienen para comer. Entonces, si no encaramos ese tema, va a ser difícil buscar cualquier tipo de solución. Por eso quería aclarar eso. Después también algo que dije yo con respecto a la ganadería, y no es que los vegetarianos, yo soy vegetariano, comemos soja y esa soja produce los desmontes, sino que primero hay que hablar de la eficiencia que tiene comer, cuántas proteínas animales, cuántas proteínas nos da la carne y cuántas proteínas podemos extraer de otros cultivos, que no necesariamente tienen que ser monocultivos, que cuando es monocultivos es porque son grandes extensiones de tierra, y ahí, bueno, podemos hablar de la concentración de la tierra en América Latina y muchos otros temas más. Pero es importante entender esto. La ONU y los últimos informes recomiendan disminuir la dieta en carne. No podemos seguir consumiendo la misma cantidad de carne para los habitantes que somos. O sea, el problema, por ejemplo, con el acuerdo con China, que no sé si acá se habrán enterado, pero es eso, es que cada vez más gente quiere consumir más carne, y para consumir más carne tenés que darle los monocultivos, ¿no? Y esos monocultivos, uno dice, bueno, el vegetariano come soja, sí, pero vos para producir lo mismo que vos comerías de la soja, necesitas darle 7 veces más a la vaca. O sea, con lo que vos estás alimentando una vaca para después comértela, tenés que gastar 7 veces más de recursos. Recursos escasos, como venimos viendo, que no están regenerando a tiempo. Entonces, son dos temáticas que quería aclarar y que podemos también debatir. Y después la pregunta es genial, ¿no? Muchas veces estos problemas globales no sabemos cómo encararlos, y la realidad es que los problemas es un problema global, entonces tenemos que pensar de manera global, no podemos ignorar los datos, y tenemos que actuar localmente. Entonces, ¿cómo podemos actuar localmente para disminuir los gases de efecto invernadero? Y acá es como que localmente creo que, por lo menos en una primera instancia, tenemos que pensarlo en país, ¿no? En el país Argentina o en la región de América Latina. No podemos pensarlo en una comunidad separada y disgregada, porque a la comunidad o el pueblo o la ciudad en la que estemos cada uno de nosotros y nosotras, seguramente lo alimenta una fuente energética que sea controlada por el Estado Nacional. Entonces, hoy tenemos que pensar cómo llegar a influir en las políticas nacionales, cómo llegar a cambiar el eje o la matriz energética o la matriz productiva del campo en la Argentina desde el Estado Nacional. Y es ahí donde también tenemos que apuntar, porque muchas veces parece que podemos llegar a solucionar las cosas con acciones individuales, y la realidad es que ahí no está el problema en las acciones individuales, sino más bien está en el espacio público, en el ámbito público. Ahí es donde tenemos que ir.
a encontrarnos con otros y con otras en encuentros como este, donde hay más de 100 personas hablando sobre ambiente, y discutir como sociedad, ¿no? Como en esa polis griega, pero bueno, ahora somos mucho más, así que más difícil, pero discutir y organizarnos para determinar qué queremos como país. Y eso, por supuesto, es en el espacio público, y ahí no hay con qué darle, porque el espacio público, bueno, es el espacio de la política, y es ahí donde tenemos que meternos, que no necesariamente tiene que ser una política partidaria, ¿no? Hay política apartidaria, como la que hacemos en Eco House, y como la que también intentamos fomentar y encontrar ahí también una solución. Muchas gracias, Fede. Che, son las 7:05, hasta las 7 duraba el panel, pero se puso súper interesante. Y ahí, no sé si estuvieron viendo el chat, los comentarios, pero hay un montón de preguntas, comentarios, todo, digamos, captó mucho interés digamos, lo que nos contaron ustedes, Fede y Diana. Así que sí, quizás, a mí me gustaría que quizás si pueden... quizás por lo menos responder algunas de las preguntas que están entre los comentarios, que dan algunas dudas, pero sí, digamos, con esto podemos, a los y las que ya tienen que salir, podemos ir despidiendo, agradeciendo, y si ustedes tienen unos minutos más, 5 minutos, no mucho más que eso, respondemos alguna preguntita más. Y antes que eso, sí, quiero hacer este recordatorio de la hackathon, que mañana, digamos, tienen que trabajar sobre el entregable 2, el árbol de problema, y cargarlo en la plataforma, ¿no? Que es la plataforma que es en hackathonapp.com. Y mañana a las 10 de la mañana vamos a estar conectándonos, así que ahí conéctense, porque para entrar en calor en lo que vamos a hacer durante el día, ahí va a haber una actividad, digamos, donde se les va a estar contando cómo siguen los próximos pasos, y otra actividad más lúdica para seguir metiéndose en esta hackathon. Así que ahora, si tuvieron un ratito para leer alguna de las preguntas, si quieren responder alguna, si no, yo leí muchas súper interesantes. Si alguno de los dos quiere empezar, Diana o Fede. No sé, yo capaz de decirme vos cuál te parece interesante acá. Hay demasiado para que... Bueno, es que leí un montón y ahora para que toque. Perdón, yo ahí me he tocado, muchas Buenísimo. gracias Diana y Federico. Sí leí una inquietud, más que una pregunta quizás que me parece que estaba buena para que ustedes puedan dar un mensaje a los chicos, los y las chicas. Una persona hablaba sobre que estaba con un proyecto y que le costaba mucho que tomen conciencia las personas de lo que está sucediendo, digamos, y que empaticen. Entonces, bueno, Fede tiene una carrera ahí en activismo y Diana también desde su lugar. Entonces, ustedes, ¿cómo en sus ámbitos y cómo han crecido en esto de transmitir quizás este mensaje, o qué barreras han encontrado al encontrarse con gente que quizás no conecta, ¿no?, con esa problemática, o no logran como empatizar, y cómo podemos hacer para que todo el mundo de repente pueda ver la importancia de este tema y se pueda comprometer y pueda activamente ir cambiando hábitos, involucrándose y demás? Para mí depende bastante de qué es lo que uno quiere transmitir, ¿no? Pero a mí me pasa muchísimo, o sea, yo siento que nadie escucha, ¿no? De las cosas que a mí me preocupan y me cuesta mucho transmitir. Y lo que yo siento que es el problema de la base de todo, y ya lo dije antes, es que estamos desconectados de la naturaleza. Hay que salir a la naturaleza salvaje para darse cuenta que somos parte de eso y que nada de lo que hagamos puede destruir ese equilibrio. Y todo lo que tenemos que hacer es volver a conectarnos entre personas y como personas a la naturaleza. Porque nos sentimos superiores y nos sentimos aparte, sentimos que lo que nosotros hagamos, o que nos podemos salvar solos, o que podemos con la tecnología superar a la naturaleza, y nada de eso es cierto. O sea, durante tanto tiempo estuvimos acá en la Tierra y eso nunca fue cierto. Entonces, la manera que encuentro yo, personalmente, en mi comunidad, de hacer que la gente empatice, es sacarla de su ámbito cotidiano y de la ciudad,
y llevarlos a la naturaleza, y hacerlos respirar el aire, y mirar los pájaros, y tocar la tierra, y hacerlos ver que ellos son parte de eso, no están separados, y que es importante que ellos lo cuiden. Esa es mi manera de transmitir, pero bueno, por eso digo que depende un poco del contexto. Lo que a mí no me sirve es asustar a la gente con un mensaje aterrador de cómo el mundo se está prendiendo fuego y cómo todos nos vamos a morir. La gente se bloquea con eso, o se espera, pero no se le ocurren buenas ideas. Entonces yo creo que hay que empezar, ya muchos años estuvimos expuestos a ese mensaje aterrador del cambio climático, y mucho no sirvió. O sí, en algunas cosas sí, otras no. Entonces ahora creo que hay que volver a la esperanza, decir, bueno, loco, sí, ya quizás estamos perdidos, pero adaptémonos, encontremos la forma de conectarnos de vuelta con nosotros mismos y con la naturaleza, y encontremos la mejor manera de prepararnos y a las futuras generaciones de vivir en este mundo, porque no es que se va a terminar. Fede, ¿leíste alguna que Sí. te, digamos, de No, tantas, no me puedes gusta, responder todas, pero sí, alguna? le sumo un poquito a esa y otra que vi. Uy, estoy con mala conexión, me parece, perdón. Ahí va. No, esto que dice Diana me parece fundamental. A veces a nosotros nos atrapó o nos metimos en el ambientalismo porque leímos el informe del IPCC de 1.5 de 2018, o bueno, escuchamos las posibles catástrofes, pero la verdad es que no suele interpelar mucho a la gran mayoría de la gente, ¿no? De ser profetas del apocalipsis no va a funcionar, porque el miedo, como decía Diana, paraliza. Entonces, y la verdad ya hoy en la sociedad que vivimos también hay mucho miedo constantemente. Entonces me parece que tenemos que a ese miedo contraponerlo a una esperanza de un proyecto superador al cual la manera de vivir que estamos teniendo. O sea, que tenemos que cambiar la manera de vivir, eso es indiscutible. Entonces, esa manera va a ser mejor, puede ser mejor, si la construimos y la empezamos a construir antes de que la crisis climática la tengamos encima. Y después contarle a las personas por qué les debería preocupar. Porque esto no es solo una cuestión de que se extinguen especies y el oso polar va a estar triste en el Ártico, sino más bien cómo el cambio climático o cómo la destrucción del ambiente nos viene a afectar a cada una de las personas que estamos acá. Y cómo va a ser que vivamos en un mundo un poco más complicado. Por supuesto que no es el fin del mundo, pero a todos nos va a perjudicar. Entonces tenemos que contarle a las personas, che, mirá, estos son los informes, o sea, el último informe del Banco Mundial, puede haber 150 millones de refugiados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar esa realidad y que no nos veamos afectados? Buenísimo. Bueno, 7:12, nos pasamos, les agradecemos un montón por compartir esto con nosotros. Para todos los que están participando, más de 100 personas hasta ahora, decirles que también si quieren conocer más de Eco House o de Rewilding, googlean, están las páginas ahí disponibles y van a conocer cómo ellos, Federico, Diana y mucha gente que está trabajando en esas organizaciones, están haciendo su camino de transformación. Pero como también dijo Fede, como dijo Diana, el camino también, cada uno puede ir descubriendo desde su lugar cómo ir generando estos cambios. Una de las cosas que me quedaron muy presentes es esto de conectarse con la naturaleza para encontrar soluciones. Ustedes están estudiando para programar, o sea, programación, están empezando con eso, algunos ya empezaron. También entender, bueno, qué lugar puede tener eso, la tecnología. Quizás no es para captar carbono, pero sí puede ser quizás para otras cosas, para generar conciencia, para generar trazabilidad de qué es lo que estamos consumiendo, para un rol educativo para lo ambiental. Bueno, hay un montón de cosas donde la tecnología puede jugar a favor y complementar con el actor que hace millones de años viene siendo parte de esto y viene sosteniendo el mundo, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, muchas gracias Diana, muchas gracias Fede, y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron súper participativos, y disculpas por no poder responder todas las preguntas, pero fueron un montón. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana a todos y los esperamos, los y las esperemos. Fede, un último comentario.
Dejo ahí un link que me preguntaron por una fuente de las brechas de las emisiones de dióxido de carbono, es un informe de Oxfam, pero ahí en el link que mandé en el Drive, en la presentación esa, tienen también todos los hipervínculos para seguir buscando info. Espectacular, apriétenlo ya porque acuérdense que se cierra el Zoom y se cierra todo, así que quienes quieran entrar al link, apriétense ahí en el link y si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, vía sus facilitadores les podemos pasar más información. Gracias a todas y todos, gracias Fede, gracias Diana, nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Chao, Muchas chao. gracias.